huelga más del Colegio Médico Dominicano en esta semana en contra de la ARS Humano. No es la primera vez, no es la primera contra una ARS. Hay un reclamo por parte de los médicos y de los especialistas también, los médicos generales y especialistas, pidiendo un aumento en su salario. Y en el día de hoy hubo una reunión con los diferentes protagonistas de este conflicto, los que tienen que estar, y el Colegio Médico se quejó de que las ARS no estuvieron presentes en esta reunión. La huelga se declaró en el día de hoy hasta el próximo domingo 30. Y nosotros tenemos con nosotros a José Manuel Vargas, quien es el presidente de la ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ARS, y la asociación se llama ADARS. Bienvenido, José Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo afectuoso a los amigos televidentes, que son muchos de este programa. Gracias. Te escuchamos hace poco decir que, aunque no es el momento, y todos lo hemos, incluso aquí Chanel Rosa Chupani también lo dijo, que no era el momento, estamos en plena pandemia, en un brote de la pandemia, para hacer una huelga con alguna de las ARS que tienen los usuarios. Sí te escuché decir que había cosas que se podían hacer, aunque eso no dependía de las ARS, el salario de los médicos, pero sí en una reunión con todas las diferentes instituciones y presidida por el ministro de Trabajo, se podían llegar a ciertos acuerdos. Hoy hubo una donde estuvo el ministro de Trabajo y el Colegio Médico Dominicano y demás, pero faltaron ustedes, unas ARS minoritarias, pero ustedes son las más importantes, Humano, Universal y Mafre. ¿Qué pasó? ¿Por qué faltaron? Bueno, fue sencillo. Nosotros siempre como institución, como sector, hemos estado abiertos al diálogo, porque entendemos que hablando se entiende la gente. Sin embargo, hemos puesto como condición, única condición, que el paro se levante para nosotros podernos sentar en una mesa de diálogo en igualdad de condiciones. Les decía antes de iniciar el programa que hasta en los conflictos bélicos entre los países, cuando se va a negociar, se pide un cese al fuego. Entonces, sí. ¿Cómo es posible que nos sentemos en una mesa de diálogo cuando una de las principales ARS de nuestras asociadas tiene todos los servicios paralizados, afectando a los afiliados, que son los más vulnerables y tienen derecho a recibir servicios de salud? Entonces, desde el viernes pasado nosotros nos excusamos formalmente con el señor ministro, que fue el anfitrión. Le decíamos que bajo estas circunstancias nosotros no podríamos reunirnos porque no había igualdad de condiciones. Y yo creo, tal como tú señalas, que siempre se pueden buscar alternativas. El principal reclamo son las tarifas y los honorarios de los médicos y de los especialistas. Pero eso conlleva, según el propio Consejo Nacional de Seguridad Social, un costo de 8.775 millones de pesos. Y en medio de una pandemia, en medio de un estado de emergencia, en medio de una crisis, dijo el Consejo, no decimos nosotros, mediante su resolución 514-02, que había que posponer esa solicitud hasta tanto el sistema, la economía tenga los recursos suficientes para complacerlo, quizás no en todo, pero en una parte. Pero vamos a ver, porque ese reclamo de los médicos tiene mucho tiempo, ese reclamo no es de ahora, que es lo primero que hay que decir. ¿Cuánto le pagan ustedes por consulta a un médico? Ahora mismo, general, en este momento. No, a un médico, yo voy al ginecólogo. Sí. ¿Cuánto le pagan a ustedes por yo ir al ginecólogo? Lo primero, Diana, antes de responder tu pregunta, que es muy puntual, es decirte, o decirles a ustedes y a los amigos televidentes, que el costo de una consulta, el precio de una consulta no lo decide la ARS, lo decide el Consejo Nacional de Seguridad Social, para lo cual tiene que someter a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano técnico del Sistema Dominicano de Seguridad Social, esa solicitud. Entonces, hacer una nota técnica, evaluar un estudio actuarial, ¿cuánto cuesta incrementar la consulta médica? Pero ahora mismo, ¿cuánto se le está pagando? Te voy a responder. ¿Cuánto cuesta la consulta médica en los niveles que quiere el médico? Tanto, porque es uno de los servicios de salud más demandados, que tiene mayor alta frecuencia. Actualmente le pagamos 500 pesos. Hace 2 años que se le aumentaron 200 pesos. Sí, y eso significa un costo en la cápita de más de 100 pesos. Entonces, no, eso lo que repercute es en nosotros los afiliados, que además de la cobertura del seguro tenemos que pagar 3.000 pesos más, 2.000 pesos más, hacer un copago altísimo, mucho más que lo que le cubre la ARS. Eso es algo que yo creo que hay que resolver, porque no es justo que se paguen esos copagos tan altos.
Ahora, eso tiene que someterse al Consejo Pero para eso Nacional de habría que Seguridad Social, pagarle mejor que a se los le pague médicos. mejor y que los médicos se comprometan a no cobrarte esa diferencia tan grande que tú mencionas, porque tú tienes la posibilidad de hacerlo, pero la mayoría de los trabajadores dominicanos son No pobres pueden. y no pueden pagarlo. No pueden. Entonces hay que buscar una solución. Pero a ese esa problema. decisión es del Consejo, y en el Consejo está el ministro de Trabajo, están los empleados, los empleadores, o sea, está el gobierno. Y los Nosotros trabajadores. hicimos una vez una mesa precisamente sobre ese tema. Y el tema de la capacidad de veto que se tiene dentro genera mucha suspicacia. Bueno, pero si también las asociaciones están ahí, también afecta los intereses, privado, el sector privado, ve sus intereses afectados. ¿Quiénes son los que deciden eso realmente? El Consejo Nacional de Seguridad Social tiene 17 sectores representados, un titular y un suplente. Y hay 3 sectores que tienen capacidad de veto. Eso. Pero eso lo establece la ley. ¿Por qué? Que hay que cambiarla ya. Porque el que paga un servicio tiene derecho a reclamar cómo lo recibe. ¿Y quién paga el servicio? El empleador y el trabajador. Entonces ahí están las centrales sindicales y están los empleadores y está el gobierno. Esa es la gobernanza y eso funciona. Esos son los únicos No, pero pero no ha funcionado porque ha dado un trabajo que se integre cobertura a procedimientos para todos los afiliados, para todos los usuarios, en ese consejo, en ese mismo consejo. Eso da un trabajo enorme, que se aprueben. Pero entonces no ha funcionado el sistema que tenemos. Ha avanzado, pero yo diría que ha avanzado exponencialmente. Si tú recuerdas que era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, teníamos un 7% de la población asegurada. Hoy tenemos el 94%. Y no solamente eso. Tú estás en una nómina en este programa y eres reportada a la Tesorería de la Seguridad Social y automáticamente tienes cobertura de salud tu esposo, tus hijos, tus padres y hasta tus abuelos. Sin ninguna preexistencia, o sea, sin importar cualquier comorbilidad que tenga uno de esos pacientes. Definitivamente tiene derecho a la pero salud. tengo que Eso es pagar un avance planes muy extra, tengo que significativo. pagar planes extra porque el básico cubre muy poco. Exactamente, me interesa saber cuál fue la última vez, cuándo fue la última vez que se ha revisado ese tarifario, si se ha ampliado la cobertura, si se han agregado procedimientos nuevos. Y una pregunta muy importante es que ahora mismo hay un dilema entre las ARS y los hospitales porque no se está dando la cobertura total a pacientes ingresados por COVID ahora mismo. ¿En qué está eso? ¿Cuál es la realidad? ¿El gobierno ha llegado a algún acuerdo con ustedes para volver a dar esa cobertura al 100% o no? Mire, lo primero es que no es estático el sistema, ni se ha quedado ahí desde que se inició. Siempre hay cambios. Hay algunas especialidades que se le ha incrementado sus honorarios. La consulta ambulatoria se incrementó también los medicamentos ambulatorios, eran 3,000 pesos, se llevó a 8,000, pero hay que tener precios de referencia porque en Seguridad Social los recursos son limitados, pero las necesidades de salud de un ser humano son ilimitadas, pero ese catálogo se mueve a la medida de lo posible. No, se mueve a paso de tortuga. A paso de tortuga. Creo que desde 2006 sí. no se revisa ese tarifario. No, ese tarifario de los médicos, que reitero, no es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Social y del Comité Nacional de Salarios, el Comité Nacional de Honorarios Profesionales, perdón, es el órgano responsable de eso. Ahora bien, nosotros incidimos en el incremento, por ejemplo, de enfermedades catastróficas, hasta 1 millón de pesos, incidimos en el incremento de los recién nacidos, hasta 1 millón de pesos, y ayudamos a incluir varios procedimientos para tratamientos de cáncer que cuestan muchísimo dinero y lo estamos asumiendo nosotros. Y en relación a la segunda pregunta suya, lo del COVID, nosotros hemos cubierto el COVID en un 100% desde que inició la pandemia y eso es una responsabilidad del Estado, excepto la prueba PCR, que se hizo un convenio con Salud Pública, mediante el cual nosotros pagábamos a los laboratorios porque no aceptaron que le pagara Salud Pública y luego se validaba ese procedimiento y la Tesorería de la Seguridad Social nos reembolsaba. Pero ese dinero se terminó en el mes de agosto porque se aportaron 2,000 millones de pesos de la Seguridad Social, porque fue del IDOPRIL, que tenía un excedente. Hay un excedente. Sí, se tomaron 2,000 millones, el Estado tomó 2,000 millones para la prueba PCR y se terminaron. Entonces ahora estamos en un proceso para que nos paguen cerca de 5,000 millones de pesos que nos vamos deben, a hablar de eso. para nosotros poder pagar a los laboratorios. Esos 5,000 millones tienen que ver con pruebas PCR exclusivamente. Únicamente. El presidente dijo el otro día en una entrevista que el gobierno estaba negociando
con las aseguradoras precisamente para bajar esa deuda. ¿Por qué? Porque al principio el costo de la prueba PCR era muy alto. Lo normal, todo lo que tenía que ver con COVID tenía unos precios mucho más altos. Yo recuerdo que la primera, antes de que el gobierno interviniera y el Estado cubriera las pruebas, costaba 6.500 pesos. Luego el Estado las puso a 4.300 cubiertas por el seguro. Ahora el Estado limita a una sola prueba al año con unas X condiciones previas. Lo hace casi imposible. Pero entonces vemos que ustedes tienen este conflicto y ellos dicen que las pruebas, lo insiste el ministro de Salud Pública, que las pruebas cuestan $10 y que están a 4.300 hoy en día. Desde hace unos meses han bajado los precios porque ya no está todo el mundo en el mundo entero haciéndose las pruebas PCR. Entonces, ¿por qué no se ha bajado ese costo y a dónde va esa negociación con el Estado para ustedes cobrar esa deuda? Y si eso podría favorecer a que el pueblo otra vez vuelva a recibir más pruebas, porque están más económicas. Mira, originalmente, tal como señalas, las pruebas tenían un costo diferente a la que tienen hoy. Sí. Sin embargo, eso fue un convenio que hizo el Estado, el cual nosotros contribuimos con nuestra infraestructura administrativa y técnica, tecnología de punta, 24/7 de autorizaciones y pago, gratuitamente, no cobramos un centavo por eso. Para pagarle a los laboratorios. Sí, pero eso fue el gobierno que lo decidió mediante un precio acordado y un protocolo. Y el gobierno ahora quiere... Nosotros decimos, ¿quién es el más poderoso en un país para hacer negociaciones con cualquier sector? El gobierno. Entonces el gobierno tiene facultades. El sector privado tiene power aquí. Pero está negociando para bajar esa deuda. La verdad que esa es una negociación donde nosotros no participamos. Eso participa el gobierno con los laboratorios, que nosotros simplemente pagamos, nos reembolsan y pagamos a los laboratorios. Y yo creo que el gobierno tiene la capacidad, si hoy están más baratas, como realmente es así, que negocie con los laboratorios. Pero la solución definitiva a este problema sería que las pruebas PCR entraran al catálogo. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que las pruebas PCR entren al catálogo? Nosotros estamos de acuerdo 100% en que eso sea así, siempre y cuando se haga como lo manda la ley y las normativas legales vigentes. ¿Qué dicen la ley y esas normativas? Que eso debe ser costeado, porque no se conocía y no estaba en el catálogo de prestaciones. Tiene que hacerse una nota técnica, un estudio actuarial, determinar cuánto cuesta eso. Una prueba PCR nos cuesta a nosotros 37 pesos, una sola al año. ¿Por qué? Por la cantidad de personas que van a hacerse la prueba. Entonces, eso hay que costearlo, se costea, nosotros no tenemos ningún inconveniente, que sea una, que sean dos, las que sean, siempre y cuando se cumpla con los procedimientos establecidos por la ley, no por nosotros. Y lo que decía Camila sobre la cobertura por COVID, el COVID es una enfermedad catastrófica. Así es. Tenemos 1 millón por ley, donde ustedes, como dijo hace un momento, contribuyeron a que se estableciera esa cantidad para las enfermedades catastróficas. No todos los procedimientos dentro de todo este proceso que pasa el paciente están cubiertos por los seguros, a pesar de que tienes 1 millón, pero esto no y esto no. Entonces el paciente tiene que poner dinero de su bolsillo. Muchos no lo tienen. Y no estoy hablando solo de COVID, de otras enfermedades catastróficas también, como operaciones de corazón o, por ejemplo, hay muchas que son catastróficas. No todo lo cubre. Siempre hay algo que el paciente tiene que estar poniendo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar te voy a responder lo del COVID. Sí. Nosotros hemos cubierto todo, desde la consulta, la emergencia, la unidad de cuidados intensivos, los laboratorios clínicos, los estudios diagnósticos. Hay pruebas de laboratorio que no están cubiertas, José los Manuel. Elementos de protección personal y hasta el copago que corresponde al paciente lo hemos cubierto nosotros. Nosotros invertimos, sin ser una responsabilidad nuestra, más de 6.000 millones de pesos de los bolsillos de nuestras asociadas para atender a los afiliados y siendo solidarios con ellos. Pero ahora ya están diciendo que lo que se pase va a ser igual que en todos. ¿Será 1 millón? Seguirá siendo 1 millón, seguirá siendo una enfermedad catastrófica. No, si el Estado, a través del Consejo Nacional de Seguridad Social, determina que en vez de ser 1 millón son 3 o son 2 o son 4, el mismo procedimiento que hay que costearlo y decir cuánto eso implica en la cápita. Y nosotros no tenemos inconveniente. Pero quiero entender, ¿usted lo que quiere decir es que lo cubra el Estado? No. Lo que quiero decir es que para que el PDSS, el Plan de Servicios de Salud, ese catálogo de prestaciones que establece el Consejo Nacional de Seguridad Social, cubra
esas patologías o esas enfermedades o ese COVID, que es una pandemia desconocida hasta ahora, no se conocía, tiene que ser costeado. Y ese costeo determina cuánto hay que incrementar la cápita para nosotros cubrirlo, como pasa con todos los procedimientos y con los medicamentos y con los procesos que actualmente tiene ese catálogo de prestaciones. Hay que actualizarlo con esa medida. Hay una última pregunta. El año pasado, prácticamente todo el mundo dejó de hacerse procedimientos, de hacer consultas, de visitar los médicos que tenía que visitar por miedo por miedo al COVID, claro que sí. O sea, el que tenía que ir, por ejemplo, las mujeres que tenemos que ir al ginecólogo todos los 2 veces al año, que hay que ir al dentista, que hay que ir a aquello, a lo otro, o hacer operaciones, procedimientos. Todos esos procedimientos y consultas que los dominicanos no se hicieron en el año 2020, tienen que haber dejado grandes ganancias para las ARS. Diana, no se hicieron, tal como tú señalas, en los primeros 3 meses de pandemia. Las cirugías electivas se pospusieron, hubo una represa de los servicios porque el paciente tenía temor de ir al médico para no contagiarse y el médico tenía temor de que el paciente no fuera por la misma razón. Por la misma razón. Pero después de esos 3 meses todo cambió. Y la gente empezó a ir. ¿Todo volvió a la normalidad? Sí, excepto, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, si una mujer está embarazada y va a dar a luz, eso no se puede posponer. Las emergencias. Pero después volvió toda la normalidad, con la agravante de que las atenciones en COVID y la enfermedad del COVID llevaba a hacerse más estudios diagnósticos, llevaba a usar elementos de protección personal para todo, llevaba a una intensidad de exámenes y de procedimientos que antes se hacían 10 y ahora se hacen 50. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que ver el año completo. ¿Cómo terminamos el año? Prácticamente con una siniestralidad de un 94%. ¿Y cómo va este año, 2021? Al día 30 del mes de abril, nosotros hemos perdido nuestras asociadas, porque yo estoy hablando en nombre de 6 asociadas. Primera ARS de Humano, ARS que ahora es Mafre Salud ARS, que era antes PALI, ARS Universal, ARS Yunen, ARS CIMAC y ARS Monumental. 908 millones de pesos en 4 meses. Lo que nos ganamos el año pasado. ¿Por qué lo han perdido? ¿En qué? Bueno, porque la siniestralidad del COVID más las demandas normales de los afiliados ha subido a un 108%. Sí, pero en los primeros meses no hubo tanta siniestralidad. Pero hubo bastante, porque llegar a perder 908 millones de pesos quiere decir que hay algo que está mal y que hay que corregir, porque el problema es que el sistema podría colapsar si seguimos en esa situación. Para resumir, ya estamos despidiendo. Las negociaciones con el Colegio Médico Dominicano son importantes porque ahora mismo hay muchos afiliados que tienen ese seguro y no pueden utilizarlo para tratarse. Y eso le podría costar la vida en una semana a una persona, sobre todo si es una persona que está padeciendo de COVID-19 y necesita atención, necesita medicamentos o necesita ingreso hospitalario. En este caso, bajo estas circunstancias, Humano no está siendo admitido por los médicos. ¿Qué es lo que van a hacer cuando pase esta semana? No, Humano está reembolsando a los afiliados que no le tomen su carnet de seguros, lo que tengan que gastar según el plan que tenga contratado. Es importante para que la gente no deje. El afiliado tiene que buscar el dinero y el reembolso se hace rápidamente. Claro, eso es una cuestión instantánea. Pero nosotros llamamos de nuevo, por enésima vez, a los amigos del Colegio Médico Dominicano, al doctor Waldo Ariel Suero y al presidente de las sociedades especializadas, doctor Justo Nicasio, a que depongan esa actitud, que ese paro sea detenido y que nos sentemos en la mesa de diálogo, que entre todos yo creo que podemos buscar alternativas que beneficien a la sociedad. Efectivamente, ya es hora de que ese reclamo sea atendido, porque son muchos años de estudio y de sacrificio, y hay muchos muy buenos médicos que están en una situación realmente que es injusta e inmerecida debido a lo que ha puesto de esfuerzo y de sacrificio. Nosotros estamos de acuerdo con eso, nosotros estamos de acuerdo con que se revisen esas tarifas. Y sobre todo en estos tiempos nos hemos dado cuenta tan importante este personal. Muchas gracias, José Manuel, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos un médico norteamericano que viene a hablarnos de cirugía robótica laparoscópica para cáncer de próstata. El doctor llega en un instante. Vamos a conocer esta técnica que le evita al paciente consecuencias negativas en su vida y que es muy rápida. Vamos a conocerla. Ya volvemos.